tuvo compasión de nosotros y nos dio el perdón de todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, y por eso hoy estamos aquí dándole a Él toda la alabanza y toda la adoración. Amén. 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 Y ahora vamos a pasar al saludo, y un saludo muy hermoso que dice que no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, porque nos damos la mano y nos decimos: Dios te bendiga, mi hermano. Amén. 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos has regalado por medio de tu gracia. Sin merecer absolutamente nada, Señor, tú nos has traído con bien a este lugar y nos has traído, Señor, a este país, y gracias a ti no nos ha faltado nada. Gracias a ti, Señor, hemos sido salvos. Gracias a ti, Señor, tenemos todo, Señor, que es lo más hermoso, la salvación, la vida eterna. Y hoy queremos, Señor, Padre, escuchar tu voz. Queremos, Señor, pedirte de todo corazón que seas tú usando a tu siervo Gustavo, Señor, porque tú has depositado en él esa palabra, Señor, ese pan de cada día, que es, Señor, esa palabra de vida eterna, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas y bendiciendo las vidas de los que se quedaron en casa, Señor. Y que seas tú abriendo puertas, Señor, y cerrando puertas, aquellas, Señor, que nosotros, Señor, abrimos, Señor, sin pensar que
no lo debemos de hacer, Señor, pero tú eres tan bueno y misericordioso que cada día nos enseñas a depender solamente de ti, de nadie más, y en ti, Hijo amado Jesucristo, te pedimos que nos des, Padre, tu bendición y que tu Santo Espíritu sea guiándonos y dirigiéndonos conforme a tu voluntad, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y en el nombre bendito de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia y su bondad. Gracias a los hermanos de la alabanza. En esta mañana les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de tenerlos aquí con nosotros. La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que así les recibimos en esta mañana como benditos de Dios con toda bendición espiritual, amados en Cristo Jesús. En esta mañana le damos la bienvenida a la señora Ana, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Cómo es su apellido? Perdone. ¿Cómo es su apellido? Tavera. Ana Taveras, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida, que el Señor le bendiga. Nos gozamos de tenerle con nosotros en esta mañana. Así todos y cada uno de casa, ¿verdad? Le damos la bendición, le damos la bienvenida. El señor Raúl Aguilar nos acompaña de nuevo. Bienvenido, Dios le bendiga. Y así a todos y cada uno, bienvenidos, amados hermanos. Es bueno verles. A los que nos ven en diferido, en línea, ¿verdad? Le damos la gracia por ponerle y dedicarle tiempo, atención a este ministerio. Estamos creciendo juntos por la gracia del Señor. Algunos anuncios en esta mañana. En primer lugar, recordarle que por favor, si desea mantenerse en comunicación con nosotros como ministerio, use las aplicaciones de Signal y de Telegram. Signal es para los miembros, Telegram para los que no son miembros pero quieren estar al tanto del acontecer del ministerio. Esto lo usamos especialmente en meses difíciles como los que estamos de invierno, porque si la temperatura baja bruscamente o hay una tormenta de nieve, ¿verdad?, cancelamos los servicios para que usted no corra ningún riesgo, ¿verdad? También los estamos usando en estos viernes para comunicarles el link, el enlace de los cultos de oración que estamos haciendo en línea desde casa, ¿verdad? Se les está enviando un código y ese código usted lo usa para entrar a la reunión, ¿verdad? A propósito de eso, ese link, ustedes lo van a ver aquí. Esta es una toma de pantalla del día viernes. Esto se llama Google Meet. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer al buscar Google Meet es esta caja, donde dice que usted tiene o que usted quiere acceder a un meeting. Cuando usted le da clic a esa caja, dice el link que usted quiere poner. Usted puede poner todo el link que yo le mando, aunque este viernes lo mandé fotografiado, así que usted no lo podía copiar. Pero usted podía escribirlo. Puede escribir todo el link si tiene duda, o puede escribir solo las palabras, las letras del link. Como usted puede ver aquí abajo, estas mismas letras son las letras del link que está aquí. Y una vez que usted lo ha puesto, entonces le dice ir al meeting y usted entra. Para acceder a Google Meet, usted tiene que hacer dos cosas. Escúcheme bien. Tener una cuenta de Gmail. Porque cuando usted tiene una cuenta de Gmail, en la esquina superior donde están todos los cuadritos, usted le da clic y una de las aplicaciones que tiene el Gmail es Google Meet. La otra es, si usted no tiene cuenta de correo electrónico en Gmail, entonces la única opción es que usted baje el app de Google Meet de la Apple Store o del Google Play, si usted tiene un teléfono Android, ¿verdad? Y una vez que tiene esa aplicación, cuando usted le da clic, la primera opción es crear un meeting o entrar a un meeting. Cuando usted le da clic donde dice crear meeting, le da la opción, dice a integrarse o a anexarse a una reunión. Usted le da clic a ese link y pone de nuevo el código, ¿verdad? Perdóneme que todo esto sea tan difícil. Tecnológicamente yo también tengo dificultades, pero es la realidad con la que nos hemos tenido que ver para tratar de fortalecernos en la parte financiera, ¿verdad? El año pasado, pues no fue un año muy fácil para ninguno de nosotros y tampoco para el ministerio, y hemos tenido que buscar maneras creativas de seguir al tanto, ¿verdad?, en el acontecer del ministerio. En averaje, en promedio, en las últimas 3 semanas han habido 6, 7 hermanos que se han conectado al culto de oración y con ellos hemos podido llevar el culto adelante, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacerlo de una manera eficiente para ahorrar recursos. Imagínese usted que solo vengamos 4, 5 o 6.
y usar la calefacción para calentar todo este lugar y las luces, ¿verdad? Eso pues tiene un costo que ahorita es mejor si nosotros logramos resolver de otra manera. Que quizás lo bueno que dejó la pandemia, en este caso del ministerio, es encontrar maneras creativas de cómo llevar adelante la obra del Señor. Piénselo de muchas maneras, incluso a usted mismo. Si usted desde su casa se integra al culto de oración, usted no tiene que salir, usted no va a gastar combustible y mucho de su tiempo tampoco se va, ¿verdad?, a llevar cuando usted va en el tráfico ni nada de eso, sino que desde casa usted puede participar. Cuando usted está en casa, si usted tiene hijos como yo, que son bien activos, usted quiere hacer mute para que no oigan todo lo que está aconteciendo en su casa, entonces usted le da clic a este botoncito del micrófono, aparece una diagonal y ya no se escucha lo que está en su casa sucediendo. Si algo pasara que usted tiene que moverse ahí, no quiere que vean, le da clic a la camarita, que es el siguiente, y desaparece su imagen, solo queda su inicial. Y eso permite que cualquier cosa que usted tenga que arreglar la pueda hacer, ¿verdad? Son opciones que se le da, ¿verdad?, con la tecnología para que usted pueda también entendiendo esto, que usted está en casa y tal vez hay otras cosas que también usted desee inmediatamente ver. Por favor, tratemos de coordinarnos en esto de manera que podamos llevar adelante la obra del ministerio, porque la única otra opción que nos quedaría es simplemente no hacerlo, y creo que eso es peor. En realidad la idea debería de ser que tratáramos en algún momento, cuando la situación lo permita, volver a integrarnos aquí en el templo, ¿verdad? Que es la manera más fácil. Pero por el momento les ruego que tratemos todos de trabajar juntos y tratar de fortalecer de nuevo las finanzas, ¿verdad? Hablando de eso y de otros aspectos, no solo el financiero, quisiera tener una reunión con todos los miembros al final del servicio y los que no son miembros, pero desean apoyarnos, desean ayudarnos, también se pueden quedar, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos en esencia el ministerio de voluntariado. Para que usted, si usted no lo sabe, ni siquiera yo recibo un salario del ministerio, yo lo que hago es, yo tengo un trabajo y un part-time, ¿verdad? Tengo 2 trabajos. Y así como muchos de ustedes, trabajo durante la semana para sostener a mi familia y estoy aquí el domingo para servirles con el mismo ánimo y el mismo gozo, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted ve aquí en el ministerio, todos, los hermanos que cantan, los hermanos que tocan los instrumentos, el que predica, los diáconos que sirven, las hermanas que nos sirven en la cafetería y en las clases con los menores, todos ellos es voluntariado, todo es un trabajo voluntario. Así que por favor, si desea participar, quédese con nosotros, que necesitamos ver varias cosas que necesitamos poner al día, ¿verdad? Que no lo están y necesitamos ponerlas al día. Bueno, en esta mañana, si no me olviden más nada, nuestro hermano George Ruiz, ¿verdad?, que es diácono de la congregación, trae la lectura bíblica y se encuentra en Salmo 91, versículo 1 hasta el 16. Amén. Salmo 91, versículo 1 hasta el versículo 16. Gracias, hermano. Así que, hermano George, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Uno. Muy buenos días, hermanos. Como siempre, deseando que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos colmen de amor, de gloria y de paz en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie para la lectura. Como todos sabemos, los salmos son 150 salmos. Y todos nos dicen algo, todos nos llenan de algo. Todos fueron comunicados por nuestro Señor al salmista. Hay 2 salmos para mí muy importantes. Para mí es el Salmo 19 y el Salmo 91. Esta mañana vamos a leer el Salmo 91 y vamos a leerlo y a analizarlo. Muchas personas con las que yo hablo me dicen, no, porque yo tengo un tormento por esto. Yo le digo, lee el Salmo 91. No, porque si yo pienso, lee el Salmo 91. El Salmo 91 nos da esa certeza de que nuestro Señor está con nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Vamos a leer, yo leo el primer estrofa y ustedes la segunda y así sucesivamente hasta el final, que la leemos todos juntos.
El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeráis al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo en tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guardarán de todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, huyará el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé con él. Estaré en la angustia, lo liberaré y le glorificaré. Todos los que haré en la agua de vida, les mostraré mi salvación. Amén. Como han podido ver, hermanos, es un salmo que nos da fuerza, nos da ánimo, nos da vida, como todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en la mañana de hoy por una vez más podernos reunir bajo este techo, bendito techo, todos para orar, todos para acercarnos más, cada día más a ti, a tu presencia, para aprender y glorificarte, para aprender un poco más de ti, de conocerte mejor, para poderte servir mejor. Estamos aquí por tu voluntad, Señor. Por tu voluntad es que estamos aquí, no la nuestra. Queremos, amamos este lugar. Cada día durante la semana, pensar que ya viene pronto el domingo para estar unidos y orarle a nuestro Señor y darle las gracias por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano George. 1, 2, 3, 1, 3. Amén, hermano. ¿Pueden sentarse? 1, 2, 3. Bueno, le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los más pequeños con nuestra hermana Verónica y nuestra hermana Amada y nuestra hermana Ana, y los mayorcitos con nuestro hermano Edgar Almonte, ¿verdad? Que el Señor levante de ustedes una generación que sea para la gloria de Él. Amén. Bueno, en esta mañana el tema que nos va a ocupar es el tema que se encuentra en Hechos capítulo 12. Y habla acerca de cómo los primeros cristianos, oiga bien, se reunían en las casas, dice la palabra de Dios, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es importante que usted y yo logremos comprender en esencia por qué es importante analizar no solamente en el aspecto teológico lo que anunció el Señor, lo que Dios hizo con su gran poder, sino ver cómo esto se verificó en la vida de estos primeros creyentes. Porque mire, hermano, si es importante y hoy se hace tanta mención de ello, que es que cuando venimos a creer en Cristo Jesús, nuestra vida debe de cambiar y esos cambios deben de ser visibles. Entonces, ciertamente, desde esta iglesia primitiva, los cambios que sucedieron por la manifestación y la revelación de Cristo Jesús en la vida de estos cristianos, también deberían de tener validez hoy. En las últimas semanas me he encontrado con muchos hermanos que me han estado enviando material, video, reportaje, y en todos ellos encuentro una línea en común. Es la verdad de que se ha estado predicando. Ciertamente el fin de los tiempos se acerca. Ciertamente se acerca.
Y se habla de la necesidad de que la iglesia esté preparada para el fin. La preparación que sugieren estos predicadores, porque son muchos, no es uno, son muchos los que están en ese mismo, es almacenar para la crisis, guardar. Y en este sentido comencé a preocuparme yo porque sabe una cosa, ciertamente debemos de ser precavidos, porque si no somos precavidos, si no somos prudentes, probablemente el desastre golpea y nos encuentra, como decimos, sin preparación y sufrimos la pérdida, sufrimos el desastre. Pero por otro lado, me inquietaba el tratar en el espíritu, en oración, recordar cuando el Señor Jesucristo dice, estas son las cosas que van a pasar, por lo tanto ustedes como iglesia lo que tienen que hacer es prepararse guardando grano, almacenando comida. Ni una sola vez el Señor Jesús dijo eso. Miraba yo en la televisión, hermanos, porque soy bien curioso. Tu pastor, ya se los he dicho, mi esposa me ha dicho que probablemente los niños tienen autismo por mí, porque yo también tengo autismo. No sé, tal vez es cierto. Pero me pongo a ver cosas y trato de aprender de cada cosa que veo. En un video que miraba, esta pareja de jóvenes compró una casa grande en Nevada, afuera de la ciudad. Y esa casa había sido construida en los años 40, 50, por ahí, durante la Guerra Fría que Estados Unidos tenía con la Unión Soviética. Esta pareja, bien curiosa, quiso hacer un anexo y comenzó a construir y de repente toparon con una gran puerta circular de acero, de hierro. En la curiosidad, por supuesto, comenzaron a excavar. La propiedad ya había tenido alrededor desde el original, había tenido alrededor de 10 dueños. Pero lograron abrir la compuerta y entraron a un búnker de esos que hacían para protegerse de un ataque nuclear. Y dentro de ese búnker hallaron unas camas que, aunque el clima es seco, no es húmedo, se habían podrido, se habían dañado. El colchón estaba dañado, podrido. Y habían almacenado comida enlatada. Del año 1965 eran las etiquetas. Tenían 40 años de estar vencidas. Y pensaba yo en este sentido, si no nos estará pasando lo mismo hoy. Porque hoy pensamos que nosotros vamos a almacenar, pero ¿por cuánto tiempo podemos almacenar la comida que tenemos? ¿Cuánto es un tiempo razonable? Nosotros podemos ver en la tumba de los faraones cómo se halla grano, pero está dañado, no se puede comer, tiene miles de años guardados ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo podremos almacenar? Nos hemos olvidado que estos hermanos lo que tenían lo compartían. Esa era su manera de enfrentar la crisis. No era guardar, era compartir la respuesta. Hermanos, se nos dice hoy que la escasez que puede estar pasando es producto de que las factorías, las empresas no están produciendo lo suficiente. Es correcto. Pero ¿sabe cuál es otra manera de producir escasez? Almacenando lo que no necesitamos. Si compramos más de lo que necesitamos y lo almacenamos, eso le va a hacer falta a alguien y eso también produce escasez. De esa cosa que habían, la familia, por supuesto ellos ya habían muerto. De eso que estaba almacenado en ese búnker, ¿cuánto se podía comer? Nada, estamos hablando de 50 años. 50 años, 57 años para ser más preciso. Ya no servía. Jesucristo sabe que dijo, en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. La idea no es almacenar, la idea es compartir. Y hoy quisiera que la palabra de Dios con la vida de estos hombres, de los que no conocemos, de la mayoría no conocemos sus nombres, pero sí podemos ver de lo que se escribió, podemos ver su ejemplo de vida. Y cómo eso debería de inspirarnos hoy para entender. ¿Sabe una cosa, hermano? Si tengo 2 camisas, puedo darle una al que no tiene. Eso sí puedo hacer. Más allá tal vez no puedo. Si hay 20 personas desnudas, no las voy a poder vestir a todas. Pero si tengo una extra, puedo vestir a uno. Entonces ahora hay que preocuparse solamente por 19, no por 20. Mis amados hermanos, ponga atención a todo lo que está sucediendo, porque no todo lo que se dice y no todo lo que se le indica a la iglesia realmente viene de Dios. Hoy quiero que el Espíritu Santo nos hable a todos y nos ayude a hacer ese ministerio compasivo, muy similar a la iglesia del principio. Porque en realidad la iglesia en primer lugar nunca debe haber cambiado.
Si Dios no cambia, la iglesia tampoco debería de cambiar. Pero en esta mañana quisiera que nos pusiéramos en conexión con el texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 2, los versículos 36 hasta el versículo 47. La palabra de Dios bendita y santificada por el Señor dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana, rogamos siempre, Señor, de tu gracia, de tu intervención en este día. Agradecidos estamos contigo porque todas las misericordias tuyas han estado extendidas delante de nosotros esta mañana. Gracias por darnos la vida, este lugar, este tiempo en el que tú, Señor, con tu gran amor quieres edificarnos, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea administrada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y lleguemos al conocimiento de la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quisiera contextualizar en primer lugar con la palabra de Dios en el hecho de que se estima que el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió entre el año 60 y 69 después de Cristo. Por lo tanto, usted va a encontrar el relato principalmente, o por lo menos en el inicio, sucede ¿dónde? En Jerusalén. Los apóstoles todavía no han sido dispersados para ir a predicar el evangelio alrededor del mundo. Pablo hizo 4 viajes misioneros y alcanzó todo el mundo conocido, dice la palabra de Dios. Alrededor del año 64-65, hubo una gran escasez en Jerusalén. De manera que usted encuentra cuando el apóstol Pablo les dice en la iglesia, en la epístola a los Efesios, que como dice los macedonios, aun teniendo dificultades, dice, proveyeron para la necesidad en Jerusalén, por lo que había habido una gran sequía y había mucha escasez y mucha necesidad. La respuesta a la escasez de los hermanos, ¿cuál era? Buscar formas creativas de apoyar, de proveer, de enviar, de juntar. No se trataba de almacenar para preverse del futuro, porque ciertamente entendemos que aún lo que se almacena tarde o temprano deja de servir, deja de funcionar. Algunas cosas adquieren valor, se vuelven artículos de colección, pero son de valor para el mundo, porque no tienen una aplicación práctica para nosotros. Usted, hermano, usted puede comprar una casa y de repente esa casa tener un barn, ¿verdad? Un edificio cerrado, y cuando usted lo abre tener un modelo T de Ford. Pero eso es de colección. Usted no va a salir a manejar un vehículo Ford T en las calles. Usted primero lo va a agarrar la policía y lo va a sacar porque no puede conducir muy rápido. Puede causar accidente. No son vehículos que tengan permitido viajar. Se ha vuelto un artículo valioso, ¿pero por qué? Porque es coleccionable. ¿Y quiénes lo coleccionan? Los ricos de este mundo que acumulan cosas sin sentido.
Usted ve a los grandes boxeadores y artistas que cuando están en su apogeo, su fama, comienzan y compran 300 carros. Podrían manejar un carro diferente cada día durante todo un año. Y después, y después en las mismas noticias que le dieron tanta fama a ese exceso, son las mismas noticias que dicen fulanito de tal quebrado, en bancarrota. Porque cuando tenía no supo administrar. Dice Dios que no seamos, que no nos perdamos en la misma disolución, sino que aprendemos a darle valor a lo que tenemos. ¿Cómo? Porque podemos impactar a otros de una manera saludable, es decir, ayudarles en su necesidad. Vemos entonces que en el contexto también esta iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos difíciles, si lo hablemos en el sentido económico, en el sentido de la escasez de productos, como podemos ver hoy. Porque no es un secreto para todos ustedes que el galón de gas estuvo a $5 hace poco, cosa que no se había visto desde 1981. Porque no es secreto para ustedes que hoy usted va y una docena de huevos cuesta casi $7. Ahora sí se dice aquel refrán que son huevos de oro, dice. O huevo, ¿cómo se dice? La gallina que pone huevos de oro, todos son de oro porque están carísimos. Hacía la broma, alguien ahí decía, en vez de invertir en la bolsa de valores, compre huevos, dice, porque están carísimos y pueden sacarle ganancia. Son las señales de los tiempos. Y ciertamente de algunas cosas quizás veremos escasez y otras quizás no se vuelvan a ver, pero de lo que hay, cuando vemos el ejemplo de estos primeros cristianos, supieron compartir. Supieron hacer que, decía Pablo, que la abundancia de unos supla la necesidad de los otros. Ahora, quiero que se detenga aquí porque también quiero evitar la manipulación con la que muchos han sido engañados, porque hay pastores que les han dicho, aquí está el ejemplo, miren, vayan y vendan todas sus cosas y tráiganlo a los pies de los apóstoles. En primer lugar, ya se los dije, solo hay 12 apóstoles en la Biblia y Pablo es el último. No hay lugar para más. Yo no creo en ningún apóstol, se los he dicho. Excepto los 12 verdaderos, los 12 del Cordero que menciona Apocalipsis 21, yo no creo en ningún otro apóstol. Porque creo que si yo me pusiera a mí mismo un título que no soy, no solo me engaño a mí mismo, trato de engañar a los demás. Y esto no es de Dios. Dios no funciona por el engaño. Dios funciona con la verdad. Pero han habido hombres perversos que le dicen a usted, vaya, venda todas sus cosas, tráiganlo a los pies de los apóstoles. La gente de la emoción corre, vende sus carros, vende sus casas, vende sus cosas, la trae al pie de los apóstoles y el perverso se pierde en todo el dinero. En Nicaragua, la tierra donde yo nací, en un pueblito de Occidente, llegaron 3 predicadores, uno de Nicaragua, uno de Honduras y uno de El Salvador. Y los 3 en el lapso de 3 meses comenzaron a recoger miembros, se pusieron una carpa como de circo, no sé dónde la sacaron, y traían a la gente. Y le decían a la gente que el fin venía y que tenían que vender sus cosas. Y la gente comenzó a vivir dentro de la carpa. Al cabo de 3 meses, cuando la gente llegó, la policía llegó a verificar la situación de salud porque se hicieron denuncias, encontraron a casi 230 personas en una condición insalubre, la mayoría niños. No tenían casa porque lo habían vendido todo para traerlo a los 3 apóstoles que ahora eran fugitivos. Se fueron y se desaparecieron con $1.7 millones. Exactamente, exactamente. Gracias por decirlo porque no lo puedo decir yo desde el púlpito, por respeto, era ahí. No es porque no quiera, humanamente lo quiero decir. Porque se los he dicho, se lo digo hasta las lágrimas, son traidores de Cristo y son traidores de la verdad. Porque Cristo Jesús jamás en esta palabra le pidió un centavo a nadie para sanarle. Un centavo para redimir, jamás se los pidió. Si en las cosas nosotros hemos rogado de la ayuda de ustedes, es porque ustedes mismos lo saben, que se pagan $1,400 de renta, que este edificio no es de nosotros. Y todos los años, el tercer sábado de enero, yo les abro la finanza y ustedes pueden saber, todos los que quieren, pueden saber cuánto entró de ofrenda y cuánto salió y en qué se usó. Y pueden expresar abierta y públicamente con toda libertad si están de acuerdo o no en la forma que se gastó ese dinero. La Biblia dice que el obrero tiene que ser fiel, no solo en la palabra, tiene que ser fiel en todo lo que se nos ha encomendado. Porque ciertamente viene un juicio y viene un juicio de Dios, hermano, y hay que temerlo.
Hay que temerlo, hay que temblar delante del Señor. En este sentido, entonces, vemos ahora que en estos tiempos se ha desatado y es inquietante ver a tantos hombres preocupados por el fin. Se lo dije el otro día. Uno de los pastores de lo que más seguí y en realidad en algunas cosas, sinceramente, debo decirlo, aprendí, es Armando Alducín. Es un doctor en teología. Pero el problema del doctor Alducín en una de sus últimas prédicas es que salió diciendo que el arrebatamiento de la iglesia iba a pasar en el 2027. Y ya allí con eso, yo puse los frenos y me eché para atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de Dios. O sea, cuando yo me atrevo a decir una fecha, después eso no sale, entonces yo también entro en el grupo de ¿quién? De los falsos profetas, que atestiguan cosas que Dios no ha testificado. Tengan mucho cuidado. Es mejor decir, yo no lo sé, pero ciertamente sí hay un día que el Señor ha preparado y en ese día vendrá. Él lo sabe. Y la mejor preparación, ¿cuál es? Reciba a Cristo como su Salvador y afírmese en la fe en el Señor. Entonces, vamos a ver de estos hermanos de la primera iglesia cristiana primitiva, cómo ellos fueron capaces de adaptarse a estos cambios, no solamente en la enseñanza teológica, pero también en la atención al resto de hermanos que se estaban integrando, porque no es que llegaban una o dos visitas, hermano. Aquí dice, en un solo día, predicando Pedro, se anexaron 3,000 personas. 3,000, imagínense, dese la idea solamente aquí, en el sentido práctico. Si hoy se anexaran 3,000 personas a esta congregación, ya no nos sirve este edificio. No alcanzan 3,000 personas aquí sentadas. El edificio probablemente no lo aguanta tampoco, ¿verdad? Vamos a ver entonces tres cosas, tres cositas nada más quiero abordar hoy con ustedes. En primer lugar, la conversión. La conversión. Mire, muchos de ustedes han venido a mí y me han preguntado, pastor, ¿qué es lo que está pasando con los ministerios? ¿Qué es lo que está pasando con la congregación? ¿Por qué hay apatía? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Cómo sucede? Pueden haber dos respuestas. Una es humana. Simplemente las personas no están sabiendo cómo responder al reto de los tiempos. Y si te pasa a ti, me ha pasado a mí también. Hay días que en realidad no hago nada. Sinceramente se lo digo, no hago nada porque no me gusta reaccionar. Porque cuando uno reacciona, si no lo hace pensando bien, sinceramente lo primero que hace es algo emocional. Y en esas cosas emocionales, ¿sabe qué es lo más terrible? Para mí en lo personal, humanamente hablando, tener que retractarme, tener que volver atrás de lo que dije, tener que volver atrás de lo que hice porque no era lo mejor. No me gusta responder emocionalmente a las cosas. A veces me veo obligado, pero no me gusta. Me desagrada. Te estoy hablando como humano, te estoy diciendo la verdad. Por eso me gusta echar pie atrás, pensar bien las cosas. A veces la gente pierde la paciencia conmigo. Pastor, como que se quedó trabado ahí, como que no responde. No, quiero estar convencido bien de lo que voy a hacer, convencido bien de lo que voy a decir, porque hermano, la palabra que dijiste no la puedes tomar para atrás. Y cuando es ofensiva, ya hizo el daño. Tienes que tener mucho cuidado. Pero en segundo lugar, quizás es este otro problema. Quizás es que falta dentro, y óigame bien, no se ofenda, es una exhortación, amor, para que todos analicemos. ¿Hemos realmente pasado por una sincera conversión al Señor? ¿O es que realmente hemos entrado en la inercia de la religiosidad? Y entonces entendemos, bueno, el domingo es el día del Señor porque es el día del Señor, pues. Y tengo que hacer las cosas que hago en el Señor porque, pues las tengo que hacer. Entonces, si eso está pasando, hay un problema con la conversión. Estos hombres, de ellos nació en amor el deseo de hacer estas cosas para Dios, no se las imponían los apóstoles. Ahí no dice que ningún apóstol les impuso a ellos hacer tal o cual cosa. No se trataba de que el apóstol o el predicador les dijera, vayan y vendan sus cosas. No, ellos iban y lo hacían porque veían en el modo más práctico. Déjenme darle ahí también otro tip, porque hay que saber interpretar la escritura. Dice, vendían sus propiedades. Significa que tenían más de una,
¿verdad? Entonces, probablemente, si era alguien que tenía 3 o 4 casas, vendía 3, pero se quedaba en una viviendo. Porque si usted las vende todas, entonces después usted le va a ir a pedir a la misma iglesia que le ayude, ¿sí o no? No es lógico. O sea, cuando dice que vendían sus propiedades, vendían el exceso, no vendían aquello con lo que vivían, porque entonces ellos también se iban a convertir en una carga para la iglesia. Sí, no se ofenda por la palabra, analícela correctamente, vender el exceso, pero con lo que tenía, tener el suficiente mantenimiento, de manera que la abundancia de uno, como dice la Escritura, proveyó para la necesidad de otro. Dice que todos estaban saciados. Dice aquí en primer lugar, en la conversión, Pablo va directamente al grano, el problema es teológico. Hay un problema grande que se llama pecado y hay una sola solución, no es dinero. Una sola solución es Cristo con su mediación. Dice aquí, sepa pues ciertísimamente, oiga bien, toda la casa de Israel. Entonces está hablándole a quién? A Israel, a las 12 tribus, a los judíos. Que este Jesús, a quien vosotros, ¿qué cosa? Crucificasteis, oiga bien, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Póngame atención a esas dos palabras. Cristos es, en griego, el equivalente a la misma palabra en hebreo que se llama Mesías. Y en la Biblia hay un solo Mesías, no son muchos Mesías, es un Mesías. Y cuando Pedro está predicando y apunta a Cristo como el Mesías prometido, está diciendo, este es el que va a cumplir todas las escrituras. Pero no solo eso, la palabra griega en los originales para decir Señor es la palabra Kyrios. O sea que el Señor no es un título honorario, no es como cuando te dice Señor Gustavo, que pareciera una forma de respeto y de honor, que se le agradece a todos, porque así deberíamos de tratarnos con respeto y con honorabilidad. Pero más que eso, la palabra Kyrios significa 3 cosas. Creador de todo, dueño de todo, Señor de todo. ¿Y quién es el único que cumple esas 3 cosas? Dios. O sea, el título Kyrios, que aparece aplicado a Cristo 330 veces en el Nuevo Testamento, en los 26 libros del Nuevo Testamento, es para darle el título a Cristo como el verdadero y único Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad que adoramos. En este sentido, entonces, que cuando la referencia, cuando dice que Pedro les dice, Dios, a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y aquellos que de verdad amaban a Dios, aquellos que fueron tocados en el mismo momento por el Espíritu Santo, ¿cómo respondieron? Al oír esto, se compungieron de corazón. Entraron en angustia. Israel ha esperado por este Mesías por mucho tiempo. En la descripción de Daniel dice que el Mesías va a venir en un caballo blanco. Casualmente es la misma descripción que hace en Apocalipsis el apóstol Juan. Por lo tanto, no se refería a la venida hace 2000 años que venía como cordero, se refiere a la venida que va a pasar en el Apocalipsis cuando venga como el león de Judá a defender primeramente a su pueblo. Israel. La iglesia ya fue tomada. Cuando él viene por Israel y pone su pie en Monte Sión, Apocalipsis capítulo 12, ya ha sucedido el rapto de la iglesia. ¿Qué es esta otra mi aflicción? ¿Por qué razón? Porque muchos de los que están enseñando acerca de que la iglesia esté preparado, óigame bien, si usted almacena comida y el rapto viene, usted se va, esa comida queda. No está malo, porque quizás le quede, espero que no, yo quisiera más bien que sus familiares se fueran con ustedes y con el Señor, que no fuéramos todos. Pero si hay alguno que es inconverso, quizás le va a servir, pero no le va a servir por mucho tiempo. El afán ya no debería de ser guardar. La verdadera preparación de ustedes como iglesia, ¿sabe cuál es? El que dice creer en el Señor, afírmese. Afírmese. Cuando usted está en el mar y le avientan un salvavidas, hermano, usted no está pensando en nada. Usted ni siquiera ve si está parchado. Usted no le ve el color. Usted solamente lo agarra porque si no usted se hunde. Eso mismo haga con Cristo. Agárrese de Cristo. Porque cuando la tormenta venga,
nosotros ya no tenemos que estar aquí. Este ha sido el sentido teológico, este problema, esta lucha, no solamente interna, pero más aún externa, con otros predicadores que insisten que la iglesia tiene que entrar en la tribulación. ¿Por qué? Si Cristo nos libra de la ira venidera, ¿por qué la iglesia tendría que entrar en la tribulación? Hemos creído en Cristo para no temer. Hemos creído en Cristo para ser libres de verdad. La iglesia no, si la iglesia entra en el rapto, perdón, en la tribulación, si la iglesia entra en la tribulación, ¿de qué nos sirvió Cristo? ¿De qué? Si es en la tribulación que Dios va a poner el castigo sobre todas las cosas de la tierra, ¿por qué la iglesia tendría que entrar en la tribulación? Entonces Cristo realmente no nos libra de todas las cosas. Fíjese bien solamente, mire hermano, ya se los he dicho, lo único que tengo que hacer para que tú no conozcas la verdad es confundirte. Es confundirte, es como que él mete un virus en el GPS, jamás vas a llegar al local donde vas, puedes ir a cualquier otro lado, pero nunca llegas a la verdad. Eso es lo que el enemigo, eso es lo que el error está haciendo. Poniendo en nuestras mentes toda clase de información. Somos bombardeados desde que el día amanece hasta que el sol se pone. Y a veces aún cuando el sol está puesto también sigue toda la bombardeadera de información. ¿Por qué? Porque la idea es confundirte y no afirmarte. Ahora, entiendan lo de ustedes que quieren ser predicadores, pastores. Ustedes oigan bien, necesitan estar expuestos a esto. Yo por eso a nadie le mando a decir, mire, no me mande más videos. No, mándemelo. Mándemelo. Usted sabe que usted quiere ser un buen cajero en el banco. ¿Quiere ser un buen cajero? Tenga la expectativa de que le estén llevando billetes falsos. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que solo los va a tocar y usted va a saber que son falsos. Pero si solo está expuesto a lo bueno y nunca a lo falso, usted nunca lo va a distinguir. Se lo van a poder esconder ahí y usted llevar la pérdida y meterse a grandes problemas. Lo mismo pasa con la teología. Usted tiene que aprender a escuchar todo, pero tiene que aprender, como Pablo decía, examínenlo todo, pero retengan lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es sano, lo que de ustedes quieren predicar, lo que de ustedes quieren enseñar. Tienen que estar expuestos a toda esta falsa doctrina, pero tienen que estar expuestos a esa doctrina como con zapatos de plomo para que no los muevan de su pensar, para que no los hagan variar de su fe en Cristo, de creer otras cosas, de pensar que la iglesia lleva castigo. Si nos vamos al sentido teológico, la iglesia merece castigo, tanto como el mundo. Pero ¿por qué no lo vamos a llevar? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio a Cristo, para que en su sacrificio nosotros encontrásemos el perdón de nuestros pecados, la esperanza de vida eterna. De manera que ya no tememos ese día, ya no vemos ese día con terror como el que está perdido y el que está condenado, porque el que está condenado sabe lo que le viene ese día. Pero nosotros que hemos creído en Cristo vemos ese día con una esperanza, con una expectativa, sabiendo, como lo dice Pablo, que esto corruptible tiene que hacerse incorruptible y que esto mortal tiene que revestirse de inmortalidad, es decir, un cuerpo glorificado que ya no envejece y que ya no muere. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 9, en la vida eterna, dice, vendrán a ser como los ángeles. Ya no se casarán ni se darán casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. Los ángeles ya no mueren. Son eternos, son seres que fueron creados para la eternidad. Y en este sentido vemos entonces, los judíos se compungieron, sintieron culpa, porque precisamente el que terminaron matando era el Mesías que esperaban sin haberlo entendido. Dice así, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora si al que venía a salvarnos nosotros le dimos muerte? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro no les está diciendo, siéntanse mal por lo que hicieron. Ya se sentían mal, ya se habían compungido de corazón. No es siéntanse mal, no es lo que aprendimos, lo que crecimos en Iglesia Católica, ¿verdad? Que era por mi culpa, por mi gran culpa, y salías afuera y hacías cosas peores. Porque en realidad no lo decías con sinceridad.
La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Meta significa cambio, de ahí la palabra metamorfosis, cambio de forma. Meta, cambio, y noias, modo de pensar después de estar con o haber conocido a. Es cambiar tu modo de pensar ahora que verdaderamente has conocido a Cristo en su plenitud. Lo entiendes ya no como un hombre, sino que lo entiendes como el Hijo de Dios, como Dios mismo que se hizo hombre, que caminó entre nosotros y vino a extendernos la gran salvación de la que ahora tenemos y en la que estamos anclados para su gloria y para su honra. Dice aquí entonces, cambien su manera de pensar respecto de este Cristo. No sigan creyendo como los otros judíos que le llamaron digno de maldición, que dijeron que era un blasfemo y un hereje, que gritaron crucifícale porque lo gritaban con todo el corazón creyendo que realmente lo único que merecía Cristo era la crucifixión. Cambien su manera de pensar respecto de Cristo. Dice, y ahora bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La palabra griega es onoma. ¿Y qué significa onoma? No se trata de nombrarse, por ahí el amigo el amigo. No, onoma es la autoridad, la investidura. Es en la autoridad de Cristo que te vas a bautizar. ¿Para qué? Para perdón de pecados, porque tiene autoridad sobre la muerte y sobre el pecado. Es para el perdón de tus pecados, dice, que te bautiza. ¿Por qué no menciona al Padre? Cuando nos bautizamos, nosotros usamos la fórmula bautismal en Mateo 28 que dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos judíos de nacimiento. Somos gentiles, de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, que nacimos fuera de la ciudadanía de Israel. No caigan en el engaño que muchos han caído de hacerse test genético para ver a cuáles de las 12 tribus pertenece. Yo fui muy grosero en Nicaragua, mucha gente le decía, si perteneces a alguna tribu, es alguna tribu de las montañas de aquí, esa no es de Israel. Yo era grosero, era joven, era muy impetuoso y era para predicar tenía un fuego, pero a veces ese fuego en realidad no era necesario. Porque la verdad es más simple. La verdad es esta. No somos israelitas. Yo nací en Nicaragua. Hasta donde yo he podido ver mis ancestros, ninguno es israelita. Ni siquiera casado con israelitas. Nada. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no conocíamos al Padre. No lo conocíamos. A Israel el Padre le fue revelado ¿desde cuándo? Desde Abraham. Pasó por Moisés. Pasó por David, pasó por los profetas, llegó por Cristo. Ellos conocían al Padre. El problema de los judíos no es el Padre. El problema de los judíos es el Hijo. El problema es que el apóstol Juan les dice, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Ninguno de ustedes sería amigo mío si usted sabe que yo he maltratado a su hijo o lo he despreciado. Más bien mi enemigo se hace. ¿Por qué razón? Porque usted ama a su hijo. Lo mismo hace Dios. Usted no puede decir glorificar y honrar a Cristo, el Señor, y deshonrar a su Hijo. Eso no existe. El que tiene eso en su mente está pervertido, está desorientado. Dice aquí entonces, y cuando hayas hecho esto, tenés al Padre, vas a bautizarte en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo. Eso completa la Trinidad. El judío hoy no cree en el Espíritu Santo tampoco, ¿sabía usted? Hay una porción, porque todavía los fariseos sí creen que hay espíritu y hay ángel. Y hay resurrección. Los saduceos, que son la otra facción, no creen ni en la resurrección, ni que hay espíritu, mucho menos que hay ángel. ¿Y cómo dos grupos pueden creer algo tan diferente? De la misma manera que los gentiles también pueden creer tantas cosas que no tienen ni sentido una con la otra. De la misma manera. Dice aquí, porque para vosotros, para el pueblo de Israel, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando dice, para todos vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, eso es Israel. Pero cuando dice, y para todos los que están lejos, ¿a quién se refiere? A nosotros, los que estamos lejos de la ciudadanía de Israel, porque no nacimos israelitas.
y nunca practicamos ser prosélito, es decir, convertirte a la religión judía para tratar de adquirir las promesas de Abraham sin haber nacido en esa descendencia. No tiene sentido, pero gente que lo hace. Pero dice aquí, a los que están lejos, ¿quiénes son los que están lejos? Todos nosotros, los que no éramos ciudadanos judíos de nacimiento. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, cuanto el Señor llame del mundo, del fin del mundo, de China, de India, de Arabia, todos ellos, para lo que el Señor llame, para ellos es la promesa. Dice, y con otras muchas palabras, óigame bien, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, ¿qué cosa? Les decía, sean salvos de esta perversa generación. Esa generación es la que acababa de crucificar a Cristo. Hoy nosotros vivimos en una perversa generación que no es capaz de valorar el hecho de que Cristo murió para su salvación. No les interesa. Hay muchos que hablan sin conocer del Señor y el juicio, hermano, viene. No lo podemos perder de vista. Desde que yo era niño, mi papá murió por el alcoholismo cuando yo tenía 10 años y lo enterraron en un cementerio, el cementerio oriental. Usted lo conoce, hermano. Ese cementerio tiene un arco en la entrada y en ese arco hay una escritura en latín que dice Letum non omnia finit. Dice, la muerte no es el fin. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:26, porque es necesario que el hombre una vez muera, después de esto vendrá el juicio. Ciertamente nosotros nos apresuramos al final de nuestros días a entender, llega un momento en que Dios va a juzgar, óigame bien, el mundo, pero también va a juzgar todas las cosas de mi vida. Y el día que yo esté de frente del Señor, ninguno de ustedes va a estar conmigo, porque no es permitido. Dice la palabra de Dios, cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo. Y el día que yo esté delante del Señor, quiero decirle a mi Dios, gracias por el Señor Jesucristo, porque de otra manera estuviera perdido para siempre. No he puesto mi esperanza en la religión, no he puesto mi esperanza en ningún ángel, en ningún apóstol, en ninguna imagen, excepto en tu Hijo. Jesucristo el Señor se entregó por mí. Él llevó mis culpas para que ahora yo pueda llevar su vida. Y esa misma promesa está para cada uno de ustedes, no es exclusiva de mí o de poco hombre. Esta promesa es para todos los que tienen hambre y sed del Señor, los que quieren recibirle, los que quieren conocerle. Es para ti esta promesa. Hoy que me escuchas, no me estás escuchando por casualidad. En Dios no hay casualidad, hay causalidades. Dios causa las cosas que pasen para que tú puedas escuchar y puedas comprender. Tengo acceso a una gran salvación que nadie ni nada me puede quitar porque está puesta en la roca eterna que es Cristo Jesús. Dice aquí entonces, les exhortaba, dice, sean libres de esta perversa generación. Hoy el mundo ya no sabe qué decirte. Tú ya no sabes lo que ves. Hoy todo el mundo se ofende por todo. Le dices a alguien que parece varón y te dice que es mujer. Le dices a alguien que es mujer y te dice que es varón. Ya no se sabe a quién decirle, qué decirle, todo es ofensa. ¿Por qué razón ofende? Porque nos hemos apartado de la verdad. Desde el momento que nos apartamos de Dios, nos apartamos de la verdad y la vida comienza a perder sentido. Hoy las cosas parecieran no tener sentido, es una locura. Pero es una señal de los tiempos. Entiéndalo, mi hermano, el fin se acerca. ¿Ah? Ahora han salido con una cosa que dicen, hay una nueva enfermedad que han diagnosticado, se llama el síndrome del fin del mundo. Y ocurre cuando el predicador te dice que el juicio de Dios viene pronto. Entonces el pastor que predica esas cosas causa que las personas se enfermen de ansiedad. Déjame decirte, más que la ansiedad, lo que quiero es proveerte de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es Cristo. Si tú tienes a Cristo, no hay razón para ninguna ansiedad. Deja que el fin venga, porque va a venir, nada lo detiene. Pero llega a ese momento lleno de Cristo, de la plenitud de Cristo, de la paz de Cristo. Punto número 2. Una vez que la conversión fue dada en esto, dice aquí la palabra de Dios,
que después de la conversión vino ¿qué cosa? Una perseverancia. ¿Y por qué era necesaria la perseverancia? ¿Por qué era necesaria la perseverancia? A ver, los hermanos que les gusta jugar fútbol o hacer ejercicio, ¿qué pasa si usted pasa 3 meses sin jugar fútbol y después va al día siguiente a jugar? ¿Ah? Le duele hasta el pelo. Usted tiene que perseverar. En el ejercicio usted tiene que ejercitarse todos los días. Cuando alguien, por alguna razón, usted deja de ejercitarse 1, 2, 3 días, el cuerpo se lo cobra. En la fe es igual. En la fe tenemos que ejercitarnos en esa fe todos los días. Dice, así que los que recibieron la palabra de Pedro que les exhortaba, fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Y se añadieron aquel día, un día de 24 horas. En aquel día se añadieron como 3,000 personas. Fue una multitud que buscó del Señor. Ese es el primer gran avivamiento que hay. Cuando el Espíritu Santo vino, tomó a los apóstoles predicaron llenos del Espíritu Santo y las personas respondieron correctamente al Evangelio. Dice aquí que se añadieron, quiere decir que ahora eran parte de la iglesia. Vayamos en el contexto. Jesucristo escoge a 12, ¿verdad? Y esos 12 siguen atrayendo a otra gente que escuchaba a Jesús predicar, de manera que Jesús en un momento ya tiene 70 seguidores a los que envía. Los 70 seguidores van, los divide de 2 en 2 y los manda a otras ciudades a predicar. Recuerda que ellos regresaron diciendo, Señor, predicábamos y la gente se sanaba y los demonios se nos sujetaban. Y Jesús, ¿qué les dice? No se alegren de que los demonios se les sujetan, pero alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, ustedes son salvos. Cuando llegamos al momento en que Cristo es crucificado y todos se van huyendo con temor, llega 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés. Eso significa, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Eso significa. Y están reunidos en un aposento alto como ¿cuántos? Dice, como 120. Como 120 están reunidos, orando, perseverando, esperando la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ellos y entonces ahora sale a predicar Pedro. Y el mismo día que predica, 3,000 se convierten al Evangelio. Uno, Cristo, que escoge a 12, que se multiplican en 70, que llegan a ser 120 en el aposento alto. Y ese mismo día, al final del día, eran más de 3,000. Eran más de 3,000 personas las que habían creído en el Señor. Y dice aquí, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, hermano? ¿Será que es una enseñanza diferente? El evangelión, las buenas nuevas. Esa es la doctrina de los apóstoles. Id y anunciad a Cristo. Id y hacer conocer su gracia y su salvación. Id y ofreced el perdón de los pecados de la gente que escuche. Id y ofreced la vida eterna que solamente está en Él. Esa es la doctrina de los apóstoles. Estos no iban inflados a estar hablando de que no sé qué. El otro día miraba a un predicador, una prédica que tenía 750,000 vistas. Óigame bien cómo se llamaba la prédica. Prepara tu leña porque el apóstol viene. Así se llamaba la prédica. Así se llamaba. Una prédica que tenía 750,000 vistas en YouTube. Y se llamaba Prepara tu leña porque el profeta viene. No entiendo ni para qué es la leña, ni entiendo para qué el profeta tampoco. Mire, escúcheme, porque es eso precisamente que los he dicho. Yo agarro eso y lo pruebo como un billete falso. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es el estándar? La Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice así. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. Le tengo una noticia a todo el que se diga ser profeta. No tengo nada que escuchar de ti. Tengo todo que escuchar de Cristo. No es tiempo para ser profetas. Es tiempo para ponerle atención a la profecía, y la profecía es esta. Esta es la profecía. Esta es la profecía. No hay nada nuevo. Esta es la profecía.
Ya se los he dicho a muchos. Este libro revela a Cristo. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Lee Génesis 1:1 hasta Apocalipsis al final. Si tú no encuentras a Cristo, vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo hasta que puedas encontrar y ver a Cristo, porque de Él se trata este libro. Entonces vamos a ver, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza. En la enseñanza. Les digo, a mí me parte el alma como pastor, no tengo nada en contra. He pasado por algunas iglesias bautistas que tienen 200 años aquí al lado de Hudson y todo eso. Y 10 pasos para tener un buen matrimonio. No tengo nada en contra de eso. Excepto que a veces sería mejor predicarle al matrimonio quién es Cristo, para que puedan entender, porque como Cristo amó la iglesia, el cónyuge debe de amar a su cónyuge. No tengo ningún problema con las otras enseñanzas, si todas esas enseñanzas están sujetas a la doctrina. No tengo ningún problema con ellas. Pero me parece una pérdida de tiempo tratar de enseñarles a ustedes pasos, fórmulas, sin que su vida haya sido en primer lugar transformada por el Espíritu Santo, por el conocimiento de Cristo. Si Cristo dijo que amaras a tus enemigos, ¿no debería ser más fácil que amaras a tu cónyuge? Si Cristo te dijo que sirvieras a los extraños y que el que vieras con sed le dieras agua y al que vieras con hambre le dieras pan y al que vieras desnudo le dieras abrigo, ¿no es necesario también hacer eso con los cónyuges, con los hijos, con los padres? Se los he dicho, mi corazón, quizás porque yo también estoy envejeciendo, mi corazón va detrás de los viejitos, porque yo también voy a ser anciano. Y eso está más pronto que lejos. Sí. Es la vida, es cierto. Yo también voy a ser anciano. Y ahora comienzo a entender que no es fácil ir por la vida viendo cómo todas esas facultades tuyas se van disminuyendo. Es la vida, es un proceso. Y es el recordatorio especial de que no vamos a estar todo el tiempo en este cuerpo, sino que vamos a heredar un cuerpo glorificado. Y esa fe me apasiona en el Señor, porque el fin de estas cosas viene. Dice así también, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es eso? La palabra griega es koinonía. Koinonía significa precisamente eso, estar juntos, estar juntos. Algunos de nosotros, y yo me pondré de primero, a veces tenemos un comportamiento antisocial. Queremos encerrarnos en nuestro cuarto y tener tiempo solo para nosotros, no podemos lidiar con nadie. Pero la Biblia dice que no es esa la manera en la que debemos vivir. No podemos aislarnos del mundo. Hay días que les digo, yo he experimentado eso y el deseo que tuviera, no tengo ni el dinero para lograrlo, pero quisiera irme a una isla donde no hay nadie, solo yo, y quedarme ahí no sé cuánto tiempo hasta que se me quite lo gruñón. Ya estoy viejo. Pero no puedo hacer eso, mis hijos están chiquitos, mi esposa me necesita y creo que aquí también les puedo servir, ¿verdad? Allá no sé por qué están señalando al hermano, ¿verdad? Por favor, no me saquen de, ¿verdad? No, sí, no nos vayamos para otro lado, no nos vayamos, sí. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto, mis amados hermanos? Porque debemos de perseverar en la comunión unos con otros. No debe ser una carga orar por los demás, no debe ser una carga ayudar a los demás, no debe ser una carga servir a los demás, no debería de ser una carga. Debería ser algo que deberíamos hacer con alegría, con el hermano entendiéndolo también coheredero de la redención, con nuestro cónyuge entendiéndolo coheredero de la gracia. Debería de haber gozo en nosotros de hacer estas cosas. Porque ciertamente el día viene en que Cristo hará manifiesta todas las cosas, todas las promesas y el fin de todo esto que vemos vendrá. Pero mientras tanto que haya gozo en servir. Mi amado hermano, a veces la gente en el trabajo me dice, mira, ¿sabes una cosa? Y así me lo han dicho. A mí me da la impresión de que como que es falso eso tuyo, de que siempre te estás riendo, siempre estás diciendo gracias. A todo el mundo le digo gracias. Cuando alguien me llama por teléfono, levanto el teléfono, Gustavo, ¿en qué puedo servirte?
La gente se asusta porque lo primero que había un gran gruñón que le contestaba, ahora no, ahora hay uno que le dice, Gustavo, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Y la gente ha dicho que es hipocresía. No, no es hipocresía. Me gozo en esas cosas. ¿Por qué razón? Porque son un recordatorio constante de la actitud que Cristo quiso que yo tuviera, no solamente para con los de afuera, también para con la iglesia. No solamente para... Hay días que le digo eso mismo y se lo digo sin hipocresía a mi Rosemary, yo se lo digo. ¿En qué querés que te ayude? Y voy y lo hago. Es mi esposa, es la esposa que yo escogí. A ella le di los votos matrimoniales, ¿verdad? Delante del Señor, pero los di. ¿Y por qué era esto importante? Porque es un recordatorio de lo que el Señor está haciendo. Dice que además de la comunión con unos con los otros y de la doctrina de los apóstoles, ¿en qué otra cosa perseveraban? En el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Número 2, la comunión entre unos y otros. Ya les dije, no existe la iglesia remota. Es una tristeza que nos tengamos que reunir así el viernes y lo hemos hecho más por razones financieras que por ninguna otra. Luego está, dice, el partimiento del pan, que es ¿qué cosa? Lo tuvimos el domingo pasado. La cena del Señor. Porque en la cena del Señor, ¿qué hacemos? Traemos a la memoria lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en las oraciones, dice. Perseveraban en la oración, orando los unos por los otros, por las necesidades, por los enfermos, pidiéndole a Dios esta, otra gracia, otra misericordia. Ahora bien, de la conversión a la perseverancia y de la perseverancia ¿a qué? Punto número 3 y último. ¿A qué iban? A la comunión. La conversión a la perseverancia y la perseverancia los conducía a la comunión. Miren cómo funciona la comunión. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había una confirmación de la autoridad de Dios. A veces usted va a un ministerio, una iglesia, llega, ve a los hermanos unidos en fe, creyendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa, comienzan a orar, el hermano que esté en el hospital se mejora. No son ellos, es Dios. Pero Dios lo hace como una señal de autoridad para que el inconverso cuando vea eso entienda, en ese lugar está la voluntad de Dios. Y por eso nosotros debemos de ejercitarnos y también debemos de, en humildad, reconocer todo el tiempo que la gloria es para Dios, no somos nosotros. Yo oro sin Dios y no pasa nada, quizás hasta algo malo me pasa a mí por atrevido, pero uno ora con la autoridad de Dios porque es para dar testimonio de Dios que suceden estas cosas. Dice, oiga bien, todos los que habían creído, ¿qué cosa? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Ah? Decían los hermanos, como en Nicaragua, ¿verdad? ¿Cómo es tener todas las cosas en común? Usted es una persona de escasos recursos, no tiene una pala, el hermano tiene la pala, entonces tómela, pero trate esa pala como que es suya, no la quiebre. Y cuando la haya ocupado, devuélvasela al hermano, porque sigue siendo suya, pero está en las manos de él porque él fue el que la compró. Pero tienen las cosas en común, tienen un uso para todo. Aquí hay hermanos que vienen y nos preguntan, pastor, ¿podemos usar el local? Hermanos, si solo usamos 8 días al mes. Eso sí, por favor, no destruyan nada, ¿verdad? Y traten de dejarlo limpio porque es para el uso del ministerio principalmente. Y las cosas que se hagan aquí adentro, que sean para honrar a Dios. Simple. ¿Necesitamos sillas? Lléveselas. Pero cuando las haya ocupado, tráigalas. Porque las necesitamos para las cosas del ministerio también. Tener todas las cosas en común, facilitarte. ¿Por qué razón? Porque dice que esto es, tenían todas las cosas en común. No había nadie que necesitara nada. Además dice, vendían sus, plural, sus propiedades. Quiere decir, tenían más de una. La lógica es vender las que son extras, quedarte con las que tienes y proveer para la necesidad de los demás. No cometas el error que muchos en el apasionamiento, en la emoción, te dicen, ve a vender, te deshaces de todo y te quedaste en la calle. Y el que te estaba predicando ni mandado de Dios era probablemente mandado del diablo. Era. Diga. Sí. Sí.
Sí, pero claro, acuérdese que usan, como dice Pablo, como estratagema, dice, usan la astucia del error. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto en Tesalónica? Le dijeron a la iglesia que ya se había efectuado el rapto, cuando no era el hecho. Y la iglesia se desanimó. ¿Por qué razón? Porque dijeron, creímos en Cristo, hemos corrido riesgo. Si nos descubre el imperio romano, nos decapitan o nos mandan al circo romano. Y aunque hicimos esto, Cristo vino y se fue con otra gente y no nos llevó a nosotros. Causaron mucho daño. Y estos hombres también, diciendo del fin del mundo, cuando en la Biblia Jesucristo dice, el día y la hora, nadie lo sabe. Cuando yo les digo a ustedes, el día viene, es porque el día viene, está en el futuro, no está en el pasado. Viene el día del juicio, pero no les estoy diciendo una fecha exacta. ¿Cómo les digo que se preparen? Crean en Cristo Jesús y permanezcan en Él. No tienen que vender nada. Es más, nunca vendan nada porque se lo dice un hombre. Nunca vendan nada porque se lo dice un hombre. En amor les digo, quizás algunos de ustedes con el tiempo, por la vida o por cualquier otra acción, van a ir a otra iglesia y se van a congregar con otros. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque no todos están haciendo la obra de Dios. Se los digo en amor. Habrá muchos que pues no estarán conmigo, verán en la internet. No importa, porque no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Pero cuídese. Dice así, y vendían su propiedad y sus bienes y lo repartían. No se lo daban al apóstol, no se lo daban al ministro, ¿sí? Lo repartían a los pobres y lo repartían a todos según, ¿qué cosa? La necesidad de cada uno. Eso es comunión. Comunión no es solo venir y abrazarlo y si te va mal, déjame orar por vos pues, y después te mando a la casa sin nada. No, es ayudar, es hacer algo, es encontrar la manera de satisfacer esa necesidad para que Dios sea glorificado. Ahora bien, dice, y perseverando unánimes. ¿Qué significa la palabra unánime? Un ánimo, es decir, la palabra ánima viene del latín que significa alma. Quiere decir que en el alma se aloja ¿qué cosa de los hombres? La voluntad. Quiere decir que de su misma voluntad todos querían estar juntos. No era algo forzado, sino que todos querían, dice, estar juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era una carga. Ay, ya hice el pan y nadie me quiere ayudar a limpiar la cocina y todo. No. Era con alegría de corazón. En eso también encontraban la razón del servicio. No era un peso, era un gozo. Hay una gran diferencia en esto. Y dice aquí, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Por qué perseveraban cada día en el templo? Todos eran ¿qué cosa? Judíos. Y tenían que ir al templo, ¿por qué razón? Porque se quemaba incienso en la oración de la mañana e incienso en la oración de la tarde. La ley de Moisés no dejó de existir ahí. El templo es desbaratado 10 años después, cuando entra el emperador Dios mío, las tropas del emperador, el hijo de él, entraron a Jerusalén y la destruyeron en el año 70, que fue cuando se destruyó el templo y se cumplió lo que Cristo le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Pero hasta que ese día llegara, los judíos seguían ofreciendo incienso en la mañana e incienso en la noche, por lo tanto, estaban ellos todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque querían agradar a Dios dentro de la tradición judía, como buenos judíos, judíos de nacimiento, pero también partían el pan en las casas. Esto ya no es judío, esto es la iglesia, esto es la cena del Señor Jesucristo. ¿Y por qué hacían esas cosas? Porque ellos no se disociaron inmediatamente de la revelación de Moisés y de la ley, del judaísmo. ¿Por qué no se disociaron inmediatamente? Hermano, ellos fueron moldeados en esa enseñanza desde que nacieron.
Y tú no puedes esperar que de la noche a la mañana todos así. Muchos de ellos, de todos modos, Dios quitó esa práctica de la iglesia ¿cuándo? Cuando el templo fue destruido. Cuando el templo fue destruido, se acabó la ceremonia de los judíos. Desde el año 70 hasta el día de hoy, quizás lo harán en algún otro lugar, pero nunca es lo mismo que haberlo hecho en el templo, porque no tienen templo para hacerlo. Y esa fue otra señal de que Dios pasó del antiguo pacto al nuevo pacto en Cristo Jesús, que ahora es la gracia. Pero vemos entonces que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era una carga, era un gozo. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No era una obra humana, era una obra divina. Y vemos en 3 pasos sencillos en este pasaje la vida de los primeros cristianos, los que nos dice a nosotros. En primer lugar, hubo una conversión sincera. Creyeron en Cristo. No solamente se compungieron de corazón y sintieron culpa, sino que entendiendo quién era Cristo, decidieron bautizarse y ser añadidos a la iglesia. Número 2, participaron de la perseverancia, es decir, de la fundación de la fe. La doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que el evangelio. La comunión entre los hermanos. Usted entienda una cosa, Israel en ese momento es un territorio ocupado por Roma. Y nada costaba, aún bajo el imperio de Nerón, simplemente tomar a 4 grupos de cristianos reunidos y mandarlos a Roma para que fueran ejecutados en el circo romano, muertos por leones y por otras fieras, para distracción, para entretenimiento del pueblo de Roma. No era extraño, mas sin embargo, aunque había ese peligro, ellos no dejaban de congregarse. Muchos de ellos quizás salieron a reunirse con los hermanos y se reunieron con ellos y fueron sorprendidos por la guardia romana y fueron llevados al circo y murieron. Nunca regresaron a su casa. No regresaron a la morada terrenal, pero tienen la entrada abierta por Cristo Jesús a la morada eterna. Porque sacrificaron su vida por estos preceptos. Se dedicaban en perseverancia a la comunión, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y a la oración los unos por los otros. Mi amado hermano, ¿tienes preocupación por la iglesia y cómo a veces se ve el desánimo, la fatiga? Ora. Ora. Tienes que entender que ya hay cosas que tú y yo no podemos hacer humanamente, que tienen que ser hechas por Dios. Por último, la comunión. Y la comunión de estos hombres, ¿cómo se verificaba? Compartiendo lo que tenían, no almacenándolo. Compartiendo lo que tenían. Y número 2, haciéndolo todo con alegría de corazón y con sencillez. No prefiriéndonos a nosotros mismos como mayores, sino que prefiriendo a los demás para en servicio manifestar la gloria del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 13, 34. Permítame, hermano, gracias. La palabra de Dios nos dice en Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Jesucristo está hablando de un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Quieres saber cuál es la manera más fácil de tomar la camisa extra que tiene y dársela a cualquiera que la necesite? Amarlo. ¿Quieres saber cuál es la manera más fácil de limpiar el piso, la cafetería, de servirle café a los hermanos? Amarlo. Jesucristo le hizo la pregunta a Pedro, le dijo, Pedro me ama, y Pedro como buen judío, yo más culpable que Pedro, nos gusta mucho hablar, ay Señor, tú sabes que yo te amo, hasta con aquella expresión pareciera la mitad de una telenovela. Y Jesús no se impresionó, Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Tú dices que me amas, ok, apaciéntame, cuídalas, cuida la congregación. Apacentar, llevarla al lugar donde hay alimento y hay paz. Apacentar.
llevarlas a lugares de paz y de alimento. Mi amado hermano, ¿qué es lo que he buscado con esto? La misma intención. Cuando es el Espíritu Santo que habla en nosotros, hay una convicción que el mundo no puede cambiar, porque entendemos que es la voz de Dios y no la de los hombres. La gloria es para Dios. Pero recuerda estos 3 simples pasos de esta primera iglesia cristiana. Hubo una sincera conversión, hubo una perseverancia constante en la enseñanza y en la fe, sin variar a falsas enseñanzas o falsa doctrina, y hubo una comunión, la cual nadie podía negar, ¿verdad? En esta mañana, ya noche, yo estoy, tal vez por lo que veo oscuro. En esta mañana vamos a orar por quién, por Jesús. ¿Qué dice? Oh, este es de la hermana Amparo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. La hermana Amparo está orando por el visado de su hijo y de su nuera y de su nieto. Y parece que sí, que las visas han salido, ¿verdad que sí, hermana? Todavía que lo llamen. Bueno, vamos a orar para que se dé esa respuesta. Vamos a orar por Sarita, ¿verdad? Que es la hija de Cindy que está enfermita, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana Herminia, por el hermano Rafael, que ustedes saben tiene su operación el día 20, y vamos a hablar de eso. Y Elías, que es primo de quién, de Anthony, ¿verdad? Tiene 9 meses de edad. ¿Qué tiene el niño, hermano? Tiene ay, Dios mío, delicadito, tiene un virus. Entonces hay que orar por todas estas necesidades. Vamos a orar, luego vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza, y cuando la transmisión se acabe, vamos a tener una reunión. Por favor, necesito hablar con todos. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, agradecidos por tu palabra santa y tu voluntad. Gracias porque la predicación nos muestra, Señor, lo que tu iglesia realmente necesita. Oramos, Señor, en esta mañana por nuestra hermana Amparo Mejía, por su hijo, Señor, y por su nuera y por su nietecito. Te rogamos que, Señor, el trámite de inmigración se pueda cumplir y que toda la familia sea pronto reunida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. También te pedimos por Sarita, hija de nuestros hermanos Esterwin y Cindy. Señor, hazla sanar con tu grandes misericordias, Señor. Muéstrale tu gracia y tu favor, guárdala a ella y guarda a sus padres y a toda la familia. Señor, te pedimos por nuestra hermana Herminia, también encomendamos su vida, te rogamos por su salud. Señor, dale fuerza, dale fortaleza y encamínala, Señor, en tus propósitos, Señor. Levántala para que su vida glorifique tu nombre, Señor. Bendícela a ella, a nuestro hermano Marcos, su esposo, a sus hijos y a sus nietos, Señor. Que tu bendición alcance sus generaciones, Señor, y les ayude siempre a caminar en tus caminos y en tu verdad. Pedimos en esta mañana también, Señor, por nuestro hermano Rafael. Encomendamos su vida, Señor, para que los médicos van a hacer interviniendo el 20 de febrero, Señor, le ayude, Señor, a sanar del problema de su garganta, Señor. Glorifícate en él y rogamos que los médicos sean instrumentos, Señor, en tus manos, que puedan mostrar la gracia y el favor, Señor, sobre la vida de nuestro hermano Rafael. Te pedimos que lo restaures, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por Elías, Señor, por este bebecito, Señor, de 9 meses. Pedimos, Señor, que en su cuerpecito tu mano de sanidad y de amor esté sobre él y le sane, Señor. Glorifica tu nombre en la vida de él, Señor, y que sea una señal de que en su juventud él va a conocerte y él va a caminar contigo, Señor. Guarda su vida, consuela a sus padres para que puedan esperar con fe. Consuela a toda la familia, a nuestro hermano Anthony, Señor, a que puedan seguir esperando con fe el ver, Señor, a Elías recuperar su salud, Señor. Glorifícate en la familia y glorifícate en todos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, cada una de sus vidas, cada uno de sus anhelos que hay en sus corazones, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Te rogamos que se los conceda, Señor, para que ellos puedan ver que ha venido de tu mano y a ti te den la gloria y la honra. Bendice la vida de nuestros hermanos, sus hogares, sus familias, Señor, donde quiera que estén, y glorifícate en ellos. Te damos gracias por este tiempo y por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, pidiéndolo todo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo encomendamos a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Que el Señor, donde quiera que les lleve, les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. Y así como estamos de pie, hermanos, vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice, creo en ti. Sabemos que